Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Ingeniería para Todos. En esta oportunidad vamos a empezar el curso de PLC Allen Bradley. Los temas que vamos a ver son los siguientes. Vamos a ver la arquitectura de los PLC SLC500 Compact Logic, funciones básicas como AND, OR, NOT, funciones de temporización, instrucciones básicas SIO, SIC, OTE, OTL y OTU, y el software de programación. PLC de Allen Bradley. Allen Bradley es uno de los principales fabricantes de PLC que existen a nivel mundial debido a que cuenta con una amplia gama de equipos para la automatización industrial. Desde sus inicios ha sido pionero en la creación de tecnologías para que el HW del PLC hardware fuera más eficiente y confiable. En la actualidad, Allen Bradley pertenece a Rockwell Automation, que adquirió la firma en los últimos años y estratégicamente no le cambió el nombre para no perder la trayectoria, confiabilidad y aceptación con que contaba. Las familias de PLC que han producido y representa Allen Bradley en orden de creación son PLC2, PLC3, PLC5, SL500 y Control Logic. Controlador modular SLC500. El controlador modular SLC500 ofrece flexibilidad adicional en la configuración del sistema, más potencia de procesamiento y capacidad de entrada y salida. El hardware básico de un PLC está compuesto por fuente de alimentación, chasis, el procesador, los módulos de entrada y salida. Si selecciona el chasis modular, fuente de alimentación, procesador y módulo de entrada y salida discreta o especiales apropiados, se pueden crear un sistema controlador específicamente diseñado para su aplicación. El procesador. Entre las opciones de procesadores para los SLC500 se incluyen procesador SLC501E de 1K a 4K instrucciones, número de catálogo 1747 L511, con un conjunto de instrucciones idéntico al del procesador compacto SLC500. Procesador SLC502, 4K de instrucciones, número de catálogo 1747 L524, con un conjunto de instrucciones mejoradas. Procesador SLC503, 12K de instrucción de palabra y 4K de almacenamiento de datos adicional, número de catálogo 1747 L532, con comunicaciones flexibles, y el SLC504, 12K de instrucciones, hasta 28K o 60K de palabras y 4K de palabras de datos adicionales, número de catálogo 1747 L541, con mayor capacidad para comunicaciones de H+ y velocidad que el procesador SLC503. Además proporciona capacidad de selección de RS232 o de H485. Sus características: tiene 4 unidades centrales de proceso. Ventajas: acepta una variedad de requisitos de entrada y salida, 4 tamaños de chasis diferentes, proporciona flexibilidad de instalación de entrada y salida y opciones de expansión, variedad de módulos de entrada y salida 1746, el número de catálogo, proporciona más de 48 módulos diferentes para satisfacer las necesidades de su aplicación, y 4 fuentes de alimentación. Acepta alimentación de corriente alterna y corriente continua, proporcionando 3 tamaños diferentes. El LC504 Compact Logic. Aquí vemos en esta tabla que describe las especificaciones detalladas para la familia de procesadores SLC500. Como podemos ver, tenemos la especificación de memoria del programa, que lo dije anteriormente, almacenamiento de datos, capacidad máxima de entradas y salidas locales, entrada y salida remota, chasis locales, ranuras máxima, programación, instrucciones de programación, tiempo de scan máximo y ejecución de bits. La siguiente tabla resume especificaciones generales de los procesadores modulares SLC500. Carga de fuente de alimentación a 5 voltios, especificación 350 mA para procesadores SLC501 y SLC502.
500 mA para el procesador SLC 503 y 1 A para el procesador SLC 504. Carga de fuente de alimentación a 24 voltios, corriente continua. 105 mA para procesadores SLC 501 y SLC 502, 175 mA para el procesador SLC 503 y 200 mA para el procesador SLC 504. Tiempo de retención de scan del programa después de pérdida de alimentación eléctrica: 20 mA a 3 segundos dependiendo de la carga de la fuente de alimentación. Precisión del reloj calendario aplicable solo a los procesadores SLC 503 y SLC 504, más o menos 54 segundos por mes, 25 grados centígrados, y el otro más o menos 81 segundos y 60 grados centígrados. Inmunidad al ruido estándar NEMA ICS 230. Vibración, desplazamiento. Aquí podemos ver algunos parámetros de vibración. Choque de operación 30 GHz. Temperatura ambiente normal de operación de 0 a 60 grados centígrados y de almacenamiento menos 40 grados centígrados, 85 grados centígrados. Humedad de 5,95%, sin condensación. Certificación cuando el producto o su embalaje llevan la marca, certificación CSA, lista UL, clase 1, grupo ABC o D, división 2, marca CE para todas las directivas aplicables. La siguiente tabla resume las opciones de comunicación para la familia de procesadores SLC 500. DH485 para SLC 501, recibo inicia SLC 502, 503 y 504. RS232, DF1 full duplex, DF1 half duplex, maestro esclavo, y DH485 o ASCII para 501, recibo inicia 502, 503 y 504. Data Highway Plus para recibe 501, recibo inicia 502, 503 y 504. Se requiere un 1747 PIC cuando se hace conexión al canal de H485. Usted puede conectar el canal 0 de los procesadores 503 y 504 a dispositivos que aceptan de H485 usando el cable 1746 CP3 en una conexión punto a punto. También puede conectar el canal 0 de los procesadores 503 o 504 al 1746 PIC para hacer una conexión a dispositivos 501, 502, 503 y acoplador de enlace AIC que aceptan de H485. Se requiere un 1785 caja 5, recepción solo a través de 1785 caja 5. El chasis permite albergar al CPU, fuente de alimentación y módulos de comunicación y de entrada y salida diversos, asegurándolos mecánica y eléctricamente y permitiendo la comunicación los diversos módulos con el CPU a través de su bus. El chasis puede ser local o remoto. El chasis es importante por lo siguiente: el tamaño y montaje uniformes proporcionan la configuración universal. Pueden dejar ranuras vacías para expansión futura, brazos de cableado extraíble. Los módulos SLC 500 requieren un chasis 1746. Estos chasis también son locales cuando contienen una CPU de familia SLC, ejemplo 503, 504, etc. Aquí vemos el número de catálogo para el 1746 A4, chasis de 4 ranuras, 1746 A7, chasis de 7 ranuras, 1746 A10, chasis de 10 ranuras, el A13, chasis de 13 ranuras, el C7, cable de interconexión de chasis de 152,4 milímetros. Este cable plano se usa cuando se conectan chasis tipo hardware modular con hasta 152,4 milímetros de separación en un envolvente. El C9, cable de interconexión de chasis de 914,4 milímetros. Este cable se usa cuando se conectan chasis tipo hardware modular con una separación entre 152,4 milímetros hasta 914,4 milímetros en un envolvente. La familia SLC 500 ofrece 9 módulos analógicos de entrada y salida diferentes para su aplicación de control.
módulo de entradas analógicas N14, módulo de entrada y salida analógica NIO41, NIO4B, FIO4I y FIO4B, módulo de salida analógica NO4I y NO4B, módulo de termopares NT4 módulo de entrada de RTD resistencia NR4. Adicionalmente existen módulos especiales para situaciones particulares tales como módulos para motores paso a paso HTSP1, módulos de conteo de alta velocidad HSCE, módulos de interconexión para red RIO SN, módulo de interconexión para red DeviceNet DSN, módulo de interfase 1747 KEDH485 y RS232C. El módulo de interfase 1747 KE proporciona un puente de interconexión entre la red de comunicación DH485 de Allen-Bradley y el protocolo serial estándar RS232 usando el protocolo de comunicación de F1. Cuando se usa un chasis SLC500 con un módem, se puede de manera remota programar, localizar y corregir fallos de cualquier procesador SLC500, comunicarse de manera remota a una red DH485 de procesadores SLC500, recolectar datos de manera remota directamente desde la tabla de datos de cualquier procesador SLC500, usar el SLC500 como una unidad terminal remota. Acoplador de enlace aislado 1747 AIC para conexión de H485. El acoplador de enlace aislado proporciona una conexión de red eléctricamente aislada para un controlador SLC500, por tanto se requiere un acoplador en cada derivación de la red de H485. El acoplador incluye un cable de 304,8 milímetros para la conexión al controlador programable. En este tipo de red de H485 se pueden tener como máximo 32 dispositivos interconectados. Terminales de operación 2711 Panel View. Los terminales de operación de operador Panel View 550, 900, 1200 y 1400 reemplazan a los paneles de control cableados con pantallas CRT que son fáciles de configurar. Los terminales Panel View le proporcionan información extensa de diagnóstico durante condiciones de fallos mediante ventanas de mensaje, ventanas de alarma y gráficos simples. El terminal de operador Panel View 550 proporciona una interfase de operador de alto rendimiento, un diseño compacto de panel plano. La retroiluminación reemplazable en el campo prolonga la vida del terminal y maximiza el tiempo efectivo de funcionamiento del sistema. Aquí podemos ver un Panel View 550. Función lógica AND. La función lógica AND tendrá la salida activada energizada solo si ambos contactos normalmente abiertos tienen el nivel lógico de 1. En todos los otros casos la salida estará desactivada de ser energizada. Aquí vemos un ejemplo que vemos estas dos entradas E0 y E1 y la salida. Esto significa que para que la salida se active tiene que estar activada la E0 y la E1 o A o B pues. Aquí vemos que si la entrada E1 se activa, de igual forma no se activa la salida. Y si se activa la E0 sola y la E1 no, igualmente no se activa la salida. Solo se activa si se activa la E0 y la E1, ahí sí se activa la salida, como lo podemos ver. Eso se llama función lógica AND en diagrama de escalera. Ahora vamos a ver la función lógica OR. Con una función lógica OR, la salida se presenta activada, energizada, si uno o todos sus contactos normalmente abiertos se encuentran en estado de 1 lógico. En contraparte, la salida se presentará desactivada, desenergizada cuando todos los interruptores tienen un estado lógico 0. Esto significa, aquí vemos, cuando tenemos las dos etapas E0 y E1 desactivados, tenemos la salida lógica desactivada. Si tuviéramos una sola de estas entradas activada, se activaría la salida como vemos en la imagen. Y si tenemos las dos entradas activadas, también se activa la salida,
como lo visualizamos en la imagen. Ahora la función lógica inversora NOT. La función lógica inversora NOT, a diferencia de las funciones AND, OR, solo requiere un contacto en la entrada, el cual debe ser normalmente cerrado. La salida se presenta activada, energizada, si el contacto se encuentra en el estado de cero lógico. En contraparte, la salida se presentará desactivada, desenergizada, cuando el interruptor tiene un estado lógico 1. La finalidad de esta función lógica es presentar en la salida el estado lógico del contacto de manera invertida. Aquí, como podemos ver, la función lógica NOT inversora con la entrada A en 0 se activa, como podemos ver, y cuando no está activada en 1, cuando la entrada lógica está en 1, se encuentra en 0 la salida, que es lo inverso a una entrada lógica normal. Aquí vemos función lógica no inversora. La función lógica no inversora requiere de únicamente un contacto, el cual debe ser normalmente abierto. La salida es el reflejo del estado lógico en el que se encuentra el contacto. Aquí podemos ver si el contacto está abierto, la función lógica no inversora con la salida en 0, la salida es 0. Y si se activa la entrada, tenemos un 1 a la salida. Descripción general de las instrucciones de temporizador. Cada dirección de temporizador se compone de un elemento de 3 palabras. Palabra 0 es la palabra de control. Palabra 1 almacena el valor preseleccionado. Y la palabra 2 almacena el valor acumulado. Como vemos en esta tabla, vemos la palabra 0, palabra 1 y palabra 2. Vemos que los bits direccionables EN es el bit 15 habilitación, el TT es el bit 14 temporización del temporizador y DN bit 13 efectuado. Pre es igual valor preseleccionado y ACC valor acumulado. ¿Cómo introducir parámetros? El valor del acumulador. Este es el tiempo transcurrido desde el último restablecimiento del temporizador. Cuando está habilitado, el temporizador lo actualiza constantemente. Valor preseleccionado. Especifica el valor que el temporizador debe alcanzar antes de que el controlador establezca el bit defectuado. Cuando el valor acumulado sea igual o mayor que el valor preseleccionado, el bit defectuado estará establecido. Puede usar este bit para controlar un dispositivo de salida. Los valores preseleccionados y acumulados para temporizadores tienen un rango desde 0 hasta 32,767.000. Si el valor preseleccionado o acumulador de temporizador es un número negativo, ocurre un error de tiempo de ejecución. Base de tiempo. La base de tiempo determina la duración de cada intervalo de base de tiempo. Para los procesadores fijos y SLC 502, la base de tiempo ha sido establecido a 0,01 segundos. Para los procesadores SLC 503 y 04 y los controladores Micrologic 1000, la base de tiempo es seleccionable como 0,01 10.000 microsegundos o 1 segundo. Precisión del temporizador. La precisión del temporizador se refiere al tiempo transcurrido entre el momento en que una intrusión de temporizador está habilitada y el momento en que el intervalo temporizado se ha completado. La inexactitud causada por el scan de programa puede ser mayor que la base de tiempo del temporizador. También debe considerar el tiempo necesario para activar el dispositivo de salida. La precisión de temporización es más o menos 0,01 a 0 segundos con un scan de programa de hasta 2.5 segundos. El temporizador de 1 segundo mantiene la precisión con un scan de programa de hasta 1.5 segundos. Si sus programas pueden exceder 1.5 o 2.5 segundos, repita el renglón de instrucción del temporizador para que el renglón sea escaneado dentro de estos límites. Aquí vemos la estructura de direccionamiento, cómo direccionar bits y palabras usando este formato.
que es tf:e.s/b, que significa cada letra. La T significa archivo de temporizador, la F número de archivo. Para los procesadores SLC500 el número predeterminado es 4. Se puede usar un número entre 10 a 255 para almacenamiento adicional. El único número de archivo válido es 4 para los controladores Micrologic 1000. Los dos puntos del delimitador de elemento, la E, número de elemento. Estos son elementos de 3 palabras. Para los procesadores SLC500 el rango es de 0 a 255. Para los controladores Micrologic 1000 el rango es de 0 a 39. El punto de elemento de palabra, ese subelemento, el slash del delimitador de bit, y la B es el bit. Ejemplos de direccionamiento. Aquí podemos ver T4015 o T40EN. Significa bit de habilitación. T40/14 o T40/TT, bit de temporización del temporizador. T4013 o T40DN significa bit defectuado. T4:2.0.1 o T4:2.0.pre, valor preseleccionado del temporizador. T4:2.0.2 o T4:2.0.acc, valor acumulado del temporizador. T4:2.0.1 es la 0 o T4:2.0.pre es la 0, bit 0 del valor preseleccionado. Y T4:2.0.2 es la 0 o T4:2.0.acc es la 0, significa bit 0 del valor acumulado. Temporizador a la conexión TON o TON. Use la instrucción TON para activar o desactivar una salida después de que el temporizador haya estado activado durante un intervalo de tiempo preseleccionado. La instrucción TON comienza a contar los intervalos de la base de tiempo cuando las condiciones de un renglón se hacen verdaderas. Con tal que las condiciones del renglón permanezcan verdaderas, el temporizador ajusta su valor acumulado durante cada evaluación hasta alcanzar el valor predeterminado. Cuando las condiciones de renglón se hacen falsas, el valor acumulado se reinicializa sin importar si el temporizador ha sobrepasado el límite de tiempo. Aquí podemos ver cómo es la función de TON. Timer on the line. Vemos el timer, el time base, el preset y el acumulador. Temporizador a la desconexión, el TOF o TOF. Use la instrucción TOF para activar o desactivar una salida después de que su renglón ha estado desactivado durante un intervalo de tiempo preseleccionado. La instrucción TOF comienza a contar los intervalos de la base de tiempo cuando el renglón efectúa una transición de verdadera o falso. Con tal que las condiciones permanezcan falsas, el temporizador incrementa su valor acumulado durante cada scan hasta alcanzar el valor preseleccionado. El valor acumulado se restablecerá cuando las condiciones de renglón se hacen verdaderas, sin importar si el tiempo en el temporizador se ha agotado. Aquí vemos la instrucción de salida, timer off the line. Vemos el timer, el time base, el preset y el acumulador. El preset significa el valor que uno quiere que llegue, y el acumulador el tiempo que va corriendo en la memoria del programa. El temporizador retentivo RTO. Use la instrucción RTO para activar o desactivar una salida después que el temporizador haya estado desactivado durante un intervalo de tiempo preseleccionado. La instrucción RTO es una instrucción retentiva que comienza a contar los intervalos de base de tiempo cuando las condiciones de renglón se hacen verdaderas. La instrucción RTO retiene su valor acumulado cuando ocurre cualquiera de los eventos siguientes. Las condiciones del renglón se hacen falsas, cambia la operación del procesador del modo en marcha REM o prueba REM al modo de programa REM. Se corta la alimentación eléctrica del procesador siempre que se mantenga una batería auxiliar. Ocurre un fallo. X y C significa examine si cerrado. Use la instrucción SIG
en su programa de escalera para determinar si un bit está activado. Cuando la instrucción se ejecuta, si la dirección de bit está activada 1, entonces la instrucción es evaluada como verdadera. Cuando la instrucción se ejecuta, si el bit direccionado está desactivado, entonces la instrucción evaluada como falsa. Aquí podemos ver estado de dirección de un bit 0 falsa, 1 verdadera. Examine si abierto. Use la instrucción XIO o SIO en su programa de escalera para determinar si un bit está desactivado. Cuando la instrucción se ejecuta, si el bit direccionado está desactivado 0, entonces la instrucción es evaluada como verdadera. Cuando la instrucción se ejecuta, si el bit direccionado está activado 1, entonces la instrucción es evaluada como falsa. Aquí podemos ver su estado de dirección de bit. Active la salida OTE. Use la instrucción OTE en su programa de escalera para activar o desactivar un bit cuando las condiciones de renglón son evaluadas como verdaderas o falsas respectivamente. Un ejemplo de un dispositivo que se activa y desactiva es una salida cableada a una luz piloto direccionada como 0 o 2.04. Enclavamiento de salida OTL y desenclavamiento de salida OTU. OTL y OTU son instrucciones de salida retentiva. OTL solo puede activar un bit, en cambio OTU solo puede desactivar un bit. Estas instrucciones se usan generalmente en pareja con ambas instrucciones direccionando el mismo bit. Su programa puede examinar un bit controlador por instrucciones OTL y OTU tantas veces como sea necesario. Bajo las condiciones de error irrecuperables, la salida física se desactiva. Una vez corregidas las condiciones de error, el controlador reanuda la operación usando el valor de la tabla de datos de la operación. ¿Cómo usar OTL? Cuando asigna una dirección a la instrucción OTL que corresponde a la dirección de una salida física al dispositivo de salida cableado, a este terminal de tornillo está activado cuando el bit está establecido, activado o habilitado. Cuando las condiciones de renglón se convierten en falsas después de ser verdaderas, el bit permanece establecido y el dispositivo de salida correspondiente permanece activado. Una vez habilitada la instrucción de enclavamiento, indica al controlador que active el bit direccionado. Desde ese momento en adelante el bit permanece activado pese a la condición del renglón hasta que el bit está desactivado, típicamente por una instrucción OTU en otro renglón. ¿Cómo usar OTU? Cuando se asigna una dirección a la instrucción OTU que corresponde a la dirección de una salida física, el dispositivo de salida cableado a este terminal de tornillos está desactivado cuando el bit está restablecido, desactivado o inhabilitado. La instrucción de desenclavamiento indica al controlador que desactiva el bit direccionado. Desde el momento en adelante el bit permanece desactivado pese a la condición del renglón hasta que esté activado, típicamente por una instrucción OTL en otro renglón. Ejemplo de programa con la instrucción OTL y OTU. Aquí podemos ver dos entradas, un start normalmente abierto y igual un stop normalmente abierto. Vemos dos lámparas que uno está con la instrucción OTL y la otra con la instrucción OTU. Y luego aquí vemos otra aplicación, como tenemos aquí tenemos una sola lámpara y tenemos un contacto cerrado, un stop y un start, y tenemos un contacto abierto de la lámpara, de la salida de la lámpara, que cuando presionamos el start se activa el contacto abierto, se cierra y la corriente pasa por este sentido, quedando activada la lámpara. Y cuando deseamos desenergizar la lámpara, presionamos el botón stop. ¿Qué son los PLC? Un controlador lógico programable, PLC por sus siglas en inglés, se define como un dispositivo electrónico digital que usa una memoria programable para guardar instrucciones y llevar a cabo funciones lógicas de configuración de secuencia, de sincronización,
de conteo y aritmética para el control de maquinaria y proceso. Los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida se conectan al PLC de esta manera. Al PLC monitorea las entradas y controla las salidas, de acuerdo al programa diseñado para el operador para el PLC y que éste conserva en memoria. Aquí podemos ver un Micrologic 1000 de Allen Bradley, el cual contiene lo siguiente. Tiene una fuente de voltaje de 24 voltios, voltios de corriente directa, que podemos utilizar para energizar las entradas y salidas desde la entrada 0 hasta la entrada 9. Esta tiene 3 terminales que corresponden a las líneas de alimentación como L1, L2 y neutro o tierra. Cuenta con 10 entradas de corriente directa desde I0 hasta I10. Las 10 entradas se dividen en 2 sectores, dando la posibilidad de utilizar 2 distintos voltajes de corriente directa para activar las entradas. Cuenta con 5 salidas O0 a O5, las cuales se pueden utilizar con voltaje de corriente alterna o voltaje de corriente directa. Cada salida es independiente de las demás, con el fin de utilizar distintos voltajes en las distintas salidas. El software de programación es el RS Logic 500. RS Logic 500 es el software destinado a la creación de los programas del autómata en el lenguaje de esquema de contacto, también llamado lógica de escalera ladder. Conexión de elementos de entrada y salida del PLC, configuración entre el PLC y la PC por medio de RS Links, y el software de programación del PLC RS Logic 500. Las 3 terminales de la esquina inferior izquierda del módulo del PLC se conecta a una clavija para su energización. Por último, para conectar la PC al PLC se utiliza el cable serie RS232 que se muestra a continuación. Como podemos ver, utilizamos este cable para, como lo podemos ver, para conectarlo a una computadora, y los 3 terminales de abajo para conectarlo a corriente de alimentación. Configuración de la comunicación entre el PLC y la PC por medio de RS Links. Para programar los PLC Micrologic, lo primero que se tiene que hacer es establecer la conectividad entre la computadora y el PLC. Un equipo puede conectarse a un PLC Micrologic mediante un software especial denominado RS Links y RS Logic, que son proporcionados por Rockwell Automation. Estos se comunican con el software del PLC Micrologic mediante un cable de serie RC232. Para establecer la comunicación entre el PLC y la computadora se deben de llevar a cabo los siguientes pasos. Comprueba que se encuentren instalados en las computadoras los programas RS Logic 500 y RS Link Classic. El RS Logic 500 es el software en donde se realiza el diagrama escalera y la programación del PLC, mientras que el RS Link Classic es el software que nos permite administrar la comunicación entre el PLC y la computadora. Verifica que el PLC esté conectado a la PC por medio del cable serie RC232, como lo vemos a continuación. Abre RS Link y dale clic en Communication, Configure Drivers. Aparecerá la ventana de configuración de driver. Dale clic en el menú About Driver Types y selecciona tu driver de comunicación, que en nuestro caso es la conexión serial. Selecciona RC232 de F1 device de la lista, como lo vemos a continuación. Clic Add New, escribe el siguiente nombre para el driver y da clic en OK. La ventana que aparecerá selecciona el puerto al cual se conectó el PLC, con 1, con 2, etc. Da clic en el botón autoconfigure. De esta manera el RS Link autoconfigurará la comunicación. Da clic en el botón OK, como podemos ver. Luego, ahora podrás ver el driver que creaste en la sección de Configure Driver de la ventana de Configure Driver. Revisa que no aparezcan errores en status, indique running, da clic en Close. Una vez que ya hemos creado el driver en RS Links, hay que hacer doble clic en RS Logic 500 para crear el diagrama de escalera que mandaremos al PLC. Creación de un diagrama de escalera en RS Logic 500. Inicia el software RS Logic 500. Haga clic en botón New. Selecciona el tipo de PLC a utilizar. En nuestro caso seleccionaremos el Micrologic 1000.
En el editor de diagrama de escalera arrastre las instrucciones que desea para crear su diagrama de escalera. Asignamos la dirección de cada instrucción, lo cual se puede realizar de dos maneras: dar clic sobre el signo de interrogación que se encuentra arriba de cada instrucción y escribir su dirección. Arrastrar la dirección desde la ventana de Data File, se abre la carpeta Data Files que se encuentra en el árbol de proyectos, se da clic sobre 0 Output, I1 Input, S2 Status, B3 Binary, T4 Timer, etc. según el tipo de instrucción a utilizar, como lo podemos ver en la imagen. Una vez que se ha realizado el programa, se debe verificar que no existe ningún error. Para ello se realiza lo siguiente: dar clic sobre el botón verificar archivo de la barra de herramientas. Si todo está bien, nos aparecerá en la parte inferior de la interfaz de RSLogic el mensaje: la verificación está completa, no se encontraron errores, como lo podemos ver en la imagen. Dar clic sobre el botón verificar proyecto de la barra de herramientas. Si todo está bien, nos aparecerá en la parte inferior de la interfaz de RSLogic el mensaje: verificación está completa, no se encuentra errores, como lo vemos en la imagen. Descarga el programa. Guardar el programa dando clic en el botón Save de la barra de herramientas. Dar clic en la flecha de barra de estado del procesador para desplegar el menú y seleccionar bootloader, como lo vemos en la imagen. Y bueno, eso es lo básico para poder hacer un programa en RSLogic con el PLC MicroLogic 1000 y para ejecutarlo con el programa. Bueno, voy a dejar este video hasta aquí. En el próximo video explicaré cómo se configura el PLC de Siemens LS7200.